Herbert W. Armstrong presenta La Pura Verdad acerca de las noticias del mundo de hoy y las profecías del mundo de mañana. Pues bien, saludos amigos, este es Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Una de las pruebas más reales de si Dios existe, de si la Santa Biblia es realmente la palabra inspirada de Dios, de si la Biblia tiene autoridad, es la oración contestada. La verdadera prueba es, ¿funciona? ¿Es práctica? En un lenguaje común y moderno, ¿vale la pena? Incluso la mayoría de los cristianos profesos y sinceros no están del todo seguros de eso. Muy pocos cristianos profesos reciben alguna vez una respuesta real y directa a sus oraciones. Piden, como usted lee en el libro de Santiago, pero no reciben. Santiago 4, versículo 3 parafraseado. Y hay razones. Y una razón importante, no la única, pero una razón importante, es que no se dan cuenta de que Jesucristo realmente vive hoy. Que Cristo, en este mismo instante, ocupa un oficio presente, que está muy activo en ese oficio noche y día. Ese oficio es nuestro actual sumo sacerdote del siglo XX. Después de la resurrección de Cristo, Él ascendió al cielo al mismo trono de Dios el Padre, donde ha estado desde entonces. Pero, amigos míos, ¿por qué? ¿Alguna vez se hizo esa pregunta? ¿Por qué Cristo se levantó en el aire, entró en una nube que lo envolvió, y luego continuó ascendiendo directamente al mismo trono de Dios en el cielo? ¿Por qué? ¿Por qué ha permanecido en el cielo a la diestra de Dios durante más de 1900 años? ¿Para qué fue allí? ¿Por qué necesita estar allí? ¿Por qué no está de regreso aquí en la tierra, o por qué no está en algún otro lugar? Escuchen, amigos míos, si no lo saben, será mejor que escuchen y abran su Biblia y comiencen a examinar estas cosas un poco más, porque es bastante importante para ustedes. ¿Por qué Cristo necesitaba permanecer en el cielo más de 19 siglos? Y si Él pronto va a volver a esta tierra nuevamente, como dicen las profecías, bueno, ¿por qué? ¿Para qué viene? Usted ha escuchado muchos sermones sobre la segunda venida de Cristo, pero ¿alguna vez oyó a alguien explicar por qué? ¿Para qué viene? ¿Cuál es el propósito de su venida? Estas son preguntas que debemos examinar. Jesucristo necesitaba ir al cielo para llevar a cabo el propósito de Dios aquí abajo, el propósito de Dios en su vida y en la mía. Tenía algo que ver con usted, y con su vida ahora mismo. Sí, creo que ya es hora de que usted comience a saber algo al respecto. Era necesario que Cristo fuera al trono del Padre en el cielo por dos razones principales. Primero, para obtener para sí mismo el reino, que ya había calificado para gobernar mientras estuvo aquí en esta tierra hace 1900 años. El reino que se convertirá en un reino que gobernará al mundo, gobernando sobre todas las naciones de la tierra. Y además, Él fue para ser su sumo sacerdote, para estar allí mismo en el trono de Dios intercediendo por usted. Él es nuestro intercesor. Él es a quien necesitamos acudir para interceder ante Dios el Padre, no a nadie más. Ni a santos muertos, ni a alguna mujer, ni a nadie más que a Jesucristo. Él es el mediador entre el hombre y Dios y Él es nuestro actual sumo sacerdote. ¿Sabe usted lo que significa ese oficio, amigos míos? Él está allí intercediendo por usted cuando usted está en apuros. Cuando usted tiene una necesidad real. Cuando está abrumado por alguna emergencia, o un temor, o un problema insuperable. Cuando está enfermo. Cuando está en problemas. Cuando está en pecado, lo cual es todo el tiempo, a menos o hasta que usted acuda al santo trono de gracia. Y así, comencé en el programa anterior de esta serie diaria, a recorrer uno de los libros más importantes de su Biblia, el libro del sacerdocio, que es el libro de Hebreos. Ahora creo que un texto muy apropiado para cada mensaje, mientras recorremos este libro, de hecho para todo el libro, es el que realmente marca la nota dominante de todo el libro, los últimos 3 versículos del capítulo 4 de Hebreos. Permítanme leérselo una vez más, como lo hice al final del programa anterior. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, para eso fue allí, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4,
versículos del 14 al 16. Me pregunto si usted se da cuenta de cuánto ha sufrido, y cuántos problemas y pruebas ha llevado y tratado de resolver innecesariamente, cuando si tan solo hubiera acudido a ese trono de gracia, como dice este pasaje que acabo de leer. Si tan solo se diera cuenta y realmente creyera y realmente supiera que Jesús está vivo, que Él está allí ahora y que está escuchando, y que oirá, y que habrá una respuesta. ¿Cuántas pruebas y problemas y de todo se podría haber evitado? Qué lástima que los escépticos y los incrédulos no sepan el valor práctico de ese pasaje que acabo de leerle en su Biblia. Qué pena que incluso la mayoría de los cristianos profesos no parezcan saberlo. Amigos míos, esto es algo práctico, es algo que funciona. Yo lo sé, lo he puesto a prueba, no solo una vez, ni 2 veces, sino cientos de veces. Sí, muchos cientos de veces. He acudido a ese trono de gracia intercediendo por cientos y cientos de ustedes, oyentes. Muchos de ustedes me han escrito, y yo he acudido a ese trono de gracia por ustedes, y he intercedido allí por ustedes. Y Cristo, que está allí, ha intercedido con el Padre por mi petición por ustedes, y cientos de ustedes oyentes han recibido la respuesta. Ustedes saben de lo que hablo porque han recibido la respuesta, cientos de ustedes. Y han aprendido que ese trono de gracia es real, que Cristo está allí, que Cristo está activo, que Él está vivo y que está activo y trabajando ahora mismo, en este momento, noche y día en su favor. Quiero decirles, amigos míos, que eso es sumamente importante, eso es algo que ustedes necesitan todos los días. Eso es algo que ustedes necesitan para resolver sus problemas y ayudarlos a superar todos los momentos difíciles de su vida. Oh, les digo, cuántos dolores innecesarios cargamos y cuántas penas y todas esas cosas. Recuerden el viejo himno, porque no lo llevamos todo al eterno Dios en oración. Sí, es verdad. Bien, ahora volvamos a este libro de Hebreos. Apenas comencé en el programa anterior, quiero avanzar un poco más, si es posible, en esta emisión. Así que una vez más, los 2 primeros versículos, el primer capítulo. Abra su propia Biblia, lea esto, Hebreos, capítulo 1 y los 2 primeros versículos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1, versículos 1 y 2, versión estándar revisada en inglés. Ahora quiero que note algunas cosas allí. En tiempos antiguos Dios habló a los padres por los profetas. Pero comenzando con Moisés, uno de esos profetas, las cosas que Dios habló al pueblo fueron entregadas gradualmente por escrito. Y ahora todo está entregado por escrito. En estos últimos días, nos ha hablado por, no el Hijo, sino, un Hijo. Hebreos 1, versículo 2. En la versión King James, autorizada, dice el Hijo, pero notará que la palabra él está en cursiva, lo que significa que no estaba en el idioma original hebreo cuando el apóstol Pablo lo escribió, quiero decir en el idioma griego, porque este es el Nuevo Testamento. Esto fue escrito en griego. Y el apóstol Pablo usó una expresión que no tenía el equivalente de la palabra su. De hecho, se entendía que era un hijo, no el hijo, o su hijo, sino un hijo. Porque Jesucristo, amigos míos, es un Hijo divino de Dios por una resurrección de entre los muertos. Pero Él es el primogénito entre muchos hermanos, Romanos 8, versículo 29. Y nosotros también debemos llegar a ser hijos nacidos de Dios y hermanos suyos, y coherederos con Él. Y Él es el heredero de todas las cosas, y vamos a verlo aquí mismo, y así Él es el primero de esos hijos. Por eso, en la traducción correcta, como está en la mayoría de las demás traducciones, es un hijo y no el hijo. Comenté sobre eso en el programa anterior. Ahora, los hombres siempre han rechazado esa palabra de Dios. Cristo es la palabra, Él es la palabra viviente y la Biblia es la palabra escrita, y Cristo es el verdadero autor de todo, inspirando a hombres, apóstoles y profetas para escribirla. Ahora, los hombres apedrearon a los profetas de la antigüedad en los días de los padres, como se menciona aquí. En otras palabras, en los tiempos del Antiguo Testamento. Crucificaron al Hijo, Jesucristo, pero fue puesto por escrito y esta palabra ha persistido y ha sobrevivido a todo intento de eliminarla. Y una de las formas en que esta misma palabra, esta palabra viviente de Dios, desafía a los escépticos, a los incrédulos, a los ateos, es mediante la oración contestada.
Este trono de gracia, este sacerdocio que es una realidad viviente en este mismo momento. Por supuesto, una de las condiciones para recibir cualquier ayuda en ese trono de gracia es que usted crea. Todo lo que no proviene de fe, es pecado, Romanos 14, versículo 23, y, conforme a vuestra fe os sea hecho, Mateo 9, versículo 29. El incrédulo nunca va a recibir nada porque todo lo que siembra, eso cosecha, y está sembrando duda. Y va a cosechar incertidumbre también. Pero aquellos de nosotros que sabemos, y aquellos de nosotros que creemos, que lo hemos puesto a prueba de manera práctica, sabemos que esto es real, porque hemos visto la respuesta. La hemos visto venir de tantas maneras distintas. La hemos visto venir de esta forma, de aquella forma, de otra forma, en tantas ocasiones y de tantas maneras que está completamente más allá de cualquier posibilidad de simple coincidencia, o de algo que simplemente ocurrió. Pues aquí está Cristo, el Hijo y heredero de todas las cosas. Hebreos 1, versículo 2, versión estándar revisada en inglés. Note eso, en estos postreros días nos ha hablado por un Hijo. Hebreos 1, versículo 2, versión estándar revisada en inglés. Él fue la palabra viviente, pero ahora eso está puesto por escrito y tenemos la palabra escrita. Este, Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1, versículo 2, versión estándar revisada en inglés. Ahora, si retrocede aquí a Efesios, capítulo 3 y verso 9, habla de Dios aquí. Que creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Efesios 3, versículo 9. Y en el Evangelio de Juan, el Evangelio según Juan, o como algunos lo llaman, San Juan, usted lee. En el principio era el Verbo, o Logos, es decir, Cristo, Él es la palabra de Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, versículos del 1 al 4. Ahora en el versículo 14, esto, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1, versículo 14. Era Jesucristo. Ahora, esto comienza aquí en el primer capítulo de Hebreos mostrando cuán grande es Cristo. Necesitamos conocer la importancia de nuestro sumo sacerdote. Necesitamos saber algo de sus poderes. Necesitamos conocer su grandeza. Necesitamos conocer su capacidad, y luego también necesitamos saber algo de su humanidad. Necesitamos saber que fue tentado, en todo según nuestra semejanza. Hebreos 4, versículo 15, que Él entiende, que Él conoce nuestras debilidades, que Él conoce cada pecado que nos asedia, que Él conoce cada enfermedad, cada impedimento, que Él conoce nuestras deficiencias. Él conoce nuestras debilidades. Y Él tiene simpatía porque vivió aquí en la carne humana. Vivió entre nosotros y sabe lo que es ser perseguido. Sabe lo que es tener pruebas y problemas. Sí, sabe lo que es que le escupan en el rostro y lo claven en una cruz y le atraviesen el costado con una lanza y le den miel y vinagre para beber cuando tiene sed. Él sabe. Sabe lo suficiente y tiene compasión. Pero, amigos míos, Él tiene todo el poder. Y así, aquí se nos está mostrando cuán grande es Él. Ahora, primero, nos está revelando cuán tremendamente grande. Note primero, Él es el heredero de todas las cosas. Y ahora, mientras seguimos leyendo en el versículo 3. Él, que es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1, versículo 3 versión estándar revisada en inglés. Sustentando el universo con la palabra de su poder, o, como está en la traducción Moffat, Él sostiene el universo con la palabra de su poder. Hebreos 1, versículo 3 Moffat. Piense en eso. Ese es Cristo de quien se habla, su sumo sacerdote, que está allí esperando que usted acuda a Él en busca de ayuda cuando la necesita. ¿Por qué no va? ¿Por qué no lo recibe? Es algo práctico, le digo que funciona. ¿Por qué no lo cree de verdad y lo pone a prueba? Bueno, no es algo solo para poner a prueba, tiene que creer. Pero si usted cree, amigos míos, nunca será defraudado. Dios nunca me ha fallado. Él no siempre responde de la manera que queremos. No nos da lo que queremos, Él ha prometido suplir toda necesidad.
Y a veces no entendemos cuáles son nuestras necesidades, pensamos que necesitamos algo que en realidad no necesitamos, y Él no va a suplir esas cosas. Y luego, de nuevo, como dice Santiago aquí, lo estaba citando hace un momento, pero no se lo había leído. Como dice Santiago, ustedes saben que piden y no reciben. Eso está en el capítulo 4 de Santiago, el libro de Santiago, casi al final de su Nuevo Testamento en su Biblia, y es el versículo 3. Pedís, y no recibís, y aquí está una razón, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago 4, versículo 3 parafraseado. Así que mucha gente simplemente codicia algo y espera que Dios le dé lo que codicia. Bueno, Él no va a responder a ese tipo de oración. Ahora, el mismo fundamento, la base misma para obtener respuestas a la oración, es darse cuenta de que Dios ha hecho muchas promesas, preciosas promesas como leemos en la Biblia. Su Biblia está llena de miles de promesas que Dios ha hecho para usted, de cosas que Él ha prometido que hará, pero siempre hay condiciones. Ahora, una condición es que usted lo obedezca. Tiene que entregarse a Él y obedecerlo implícitamente. Ahora, sé que Dios ha contestado muchas oraciones de personas que no se han entregado completamente. No están obedeciéndolo en todo, porque aún no tienen todo el conocimiento. Todavía no han llegado a ver, o a saber, o a entender algunas de estas cosas. Bueno, Dios toma eso en cuenta. Dios mira el corazón. Y sé que hay muchas personas que, aunque no tienen todo el conocimiento, están obedeciendo a Dios en la medida en que lo saben, y son sinceras en ello. Y mientras estén en esa condición y no rechacen ningún conocimiento de Dios y no desobedezcan, conozco a muchas personas que han tenido muchas respuestas asombrosas a la oración. Y he conocido a personas así que luego tropiezan con algún conocimiento en la Biblia, que están haciendo algo que no deberían hacer, o que hay algo que deberían hacer que Dios manda y que no quieren hacer. Y las personas con las que han estado teniendo amistad y compañerismo, incluso en iglesias podríamos decir, y que valoran, esas personas no lo hacen de esa manera. Y entonces dicen, bueno, veo que la Biblia dice eso, pero ya sabe, creo que debo seguir con estas personas con las que he estado yendo, son buenas personas. Y como me dijo un ministro una vez sobre un punto muy importante, lo admitió cuando fui a verlo. Yo estaba preocupado por algo. Había ido a varios ministros y era algo en lo que algunos ministros creen de una manera y otros de otra, y las denominaciones están algo divididas. No voy a mencionar el punto ahora porque no quiero dar la impresión de estar reflexionando sobre alguien, pero este era un punto muy importante para mí. Era algo que yo tenía que saber respecto a si era incluso vital para mi salvación y vida eterna, y había consultado a varios ministros. Esto fue antes de que yo realmente me convirtiera, pero cuando estaba estudiando y estaba dispuesto a hacer la entrega completa a Dios, pero necesitaba tener el conocimiento de que era exactamente lo que Él requería en este punto en particular. Bueno, dos ministros a los que había acudido, de dos diferentes denominaciones de iglesia, estaban a favor, en el sentido de que yo debía hacer esta cosa en particular. Luego fui a otro que pertenecía a una denominación que no creía en hacer esa cosa en particular. Y él argumentó y argumentó que yo no debía hacerlo, pero yo ya lo había estudiado muy a fondo en la Biblia incluso en aquellos primeros días. Y solo llevaba estudiando la Biblia, incluso mirándola, como 6 meses en ese momento. Y, bueno, tan rápido como este ministro sacaba algo, yo se lo mostraba en la Biblia y él tenía que admitir que yo tenía razón. Y finalmente dijo, tengo que confesar que esto me ha inquietado toda la vida. Dijo, me inquietó en los primeros años de entrar al ministerio. En cuanto a si podía entrar en esta denominación y sostener esta doctrina porque, francamente, yo no creía que fuera exactamente lo que dice la Biblia. Era la manera en que la Biblia habla, pero es lo que dice mi denominación de iglesia. Dijo, le diré lo que hice, dijo. Miré a todos los hombres santos de esta iglesia. Vaya, hay hombres grandes predicadores allí. Y, ciertamente, esos hombres deben haber tenido el Espíritu Santo. Son hombres tan maravillosos y yo miré a esos hombres. Y dije, si esos hombres pueden tener el Espíritu de Dios como lo tienen, si esos hombres pueden ser tan santos y tan justos como parecen ser, y pueden creer de esta manera, pues yo también puedo. Y así, dijo, toda mi vida, ahora este hombre era un hombre mayor ya, había estado en el ministerio bastantes años. Y así, dijo,
toda mi vida he seguido adelante, simplemente he seguido a esos hombres. Oh, amigos míos. Escuchen, estoy hablando a muchos ministros, a muchos de ustedes, y muchos de ustedes nunca han estado del todo satisfechos, igual que este hombre no lo estaba y él lo confesó. Fue una confesión lastimosa. Saben que su Biblia dice, no pongáis vuestra confianza en los hombres. Salmo 146, versículo 3. Se nos dice que no sigamos a hombres, que no creamos a hombres, ni las tradiciones de los hombres, sino la palabra de Dios, debemos seguir y creer cada palabra de Dios. Y les digo que mi corazón salta de gozo cuando recibo cartas, como he estado recibiendo algunas últimamente, e incluso contacto personal con un ministros en iglesias que están llegando a ver luz que no tenían antes. Puede que incluso sea luz que su iglesia o denominación particular no tenga, pero ellos dan el paso, y están dispuestos a recibirla, y a creer en la palabra de Dios, y a seguir a Dios en vez de seguir a los hombres. Les digo, amigos míos, Cristo es la cabeza de su iglesia, y si Cristo no es la cabeza de su iglesia, y si usted no es capaz de arrepentirse y de seguir la palabra de Dios, y si no está basada en la Biblia como la palabra autoritativa de Dios, debe de haber algo mal en ella. Un ministro me escribió que había llegado al punto en que simplemente ya no podía hablar a la gente acerca de su condición espiritual. Tenía tantas dudas y recelos en su propia mente y en su propio corazón, que no podía hacerlo. Saben, ahora mismo me viene a la mente un hombre que vino a mí una vez. Se había casado, su esposa tenía algo de dinero, pero vino a mí, le avergonzaba dejar que su esposa lo mantuviera. Y me dijo que su esposa tenía suficiente dinero para mantenerlos, pero dijo que tenía demasiado orgullo para permitirlo, y dijo que quería un trabajo. Y dijo, ¿sabe de algún pastorado vacante en algún lugar donde yo pudiera conseguir un trabajo? Bueno, le dije, solo conozco un pastorado vacante. Sí conozco uno, pero, le dije, ya sabe, es de tal y tal denominación. Y usted pertenece a otra denominación diferente y tendría que predicar doctrinas distintas, porque ellos no creen las mismas doctrinas que cree su denominación. Bueno, ahora, dice, señor Armstrong, o hermano Armstrong, supongo que me llamó, ahora eso no hará ninguna diferencia. Dijo, tengo que conseguir un trabajo y mantener a mi esposa. Dice, yo predicaré cualquier cosa que me digan. Bueno, saben, nunca le dije a ese hombre dónde estaba ese pastorado vacante. Pensé que si un hombre estaba dispuesto a predicar cualquier cosa que otros hombres le dijeran, incluso en contra de su propia convicción, sabiendo que no era la verdad de Dios en absoluto, si va a seguir a los hombres y no a Dios, no es ministro, es un falso pastor. Así que no sé si su esposa todavía lo está manteniendo o si encontró un trabajo, no sé qué fue de él desde entonces, pero no tuve ninguna confianza en él en absoluto. Es un hombre de buen aspecto, un hombre muy agradable en todos los sentidos. Sí, tenía pulimento, tenía educación, tenía muchas cosas que supongo mucha gente piensa que necesita en un pastor. Pero la única cosa que un pastor necesita, él no la tenía. No tenía verdadera sinceridad y honradez y no tenía la palabra de Dios. Les digo, es preciosa. Vale incluso dar la vida por ella y quiero decirles, amigos míos, que millones de verdaderos cristianos han dado su vida por esta palabra de Dios y el testimonio que sostuvieron, el mismo testimonio de Cristo que está en su Biblia. Así de preciosa es esta Biblia, millones han entregado su vida antes que entregar la palabra y la verdad de la Biblia. ¿Qué significa para usted en su vida hoy? ¿En qué clase de época estamos viviendo? Somos bastante descuidados al respecto hoy, ¿no es así? Ya no parecemos creer en Dios. No creemos que Él diga lo que quiere decir. Hemos perdido el conocimiento de la verdadera autoridad de esta palabra. Bien, ahora, escuchen. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, ¿saben ustedes mucho acerca de esa gloria? Y, Él imprime el sello mismo de la naturaleza de Dios, sustentando el universo con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de los pecados, como lo hizo en la cruz del Calvario cuando pagó por sus pecados y los míos en nuestro lugar, entonces dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿por qué? Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos 1, versículos 3 y 4, versión estándar revisada en inglés. ¿Notaron ahora estos puntos aquí? Cristo es el heredero de todas las cosas. Él es el resplandor de la gloria de Dios.
Él es la imagen expresa de la persona de su Padre. Permítanme leer eso en la traducción King James, ese versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su, o de la, gloria, de Dios, y la imagen misma de su sustancia, de la persona del Padre, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, todo el universo, habiendo efectuado él mismo la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo hecho tanto superior a los ángeles. Hebreos 1, versículos 3 y 4. Oh, les digo, eso es maravilloso si tan solo lo captan, y cuán maravilloso es Cristo, nuestro sumo sacerdote. Él purificó cabalmente nuestros pecados, y ahora se sienta en su oficio actual, nuestro sumo sacerdote. Está a la diestra de Dios. Él es quien ha de interceder por nosotros ante Dios y Él es más alto que los ángeles. Ahora el versículo 5 y el versículo 8, Él es verdadero Dios. Versículo 5 ahora. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Hebreos 1, versículo 5. Los ángeles no son engendrados por Dios ni nacidos de Dios, los ángeles han sido creados por Dios, pero Jesús, como hombre humano, fue engendrado por Dios. Jesús tenía el Espíritu de Dios dentro de él tal como usted y yo podemos recibir el Espíritu de Dios. Y luego, por una resurrección, fue nacido como Hijo Divino de Dios. Ahora bien, él nació como Hijo humano de Dios por la Virgen María, y por un milagro divino de una manera en que ningún otro hombre ha nacido humano jamás. Pero fue por una resurrección de entre los muertos después de que murió en la cruz del Calvario. Entonces fue nacido como Hijo Divino de Dios y verdadero Dios por una resurrección de entre los muertos, tal como usted y yo podemos ser, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos, Romanos 8, versículo 29. Él es las primicias de la redención y la salvación de Dios, y nosotros hemos de ser coherederos con Él en un nivel par, o en el mismo plano, que Jesucristo, si su mente puede siquiera captar y contener esa gran verdad que es tan inmensa que dudo que sus mentes puedan siquiera entenderla. Escuchen. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. De nuevo, Él no dijo eso a ningún ángel, ellos son seres creados. Otra vez, yo seré a el Padre, y Él me será a mi hijo. Hebreos 1, versículo 5. Un verdadero hijo de Dios, tal como usted y yo podemos ser. Podemos ser engendrados de Dios por la entrada en nosotros del mismo Espíritu de Dios, la misma naturaleza de Dios viniendo a nosotros, su misma vida, hasta que podamos nacer de Él. Luego, de nuevo, el versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, ahora, cuando lo introdujo en el mundo, como el primogénito, y luego el unigénito Hijo de Dios de esa manera, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1, versículo 6. Amigos míos, Él es verdadero Dios porque si usted adora a alguien que no sea Dios, eso es quebrantar el primer mandamiento mismo y el pecado más colosal de todos. Y aquí dice, que los ángeles, incluso los ángeles, le adoren, Hebreos 1, versículo 6. Él es Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, el Padre dice esto a Cristo y lo llama Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hebreos 1, versículos 7 y 8. Bien, tendremos que interrumpir aquí. Ahora escuchen, amigos míos, escriban para nuestro folleto, ¿por qué naciste? ¿Por qué naciste? ¿Saben, son ustedes alguien que realmente le importa a alguien? ¿Son ustedes alguien que realmente le importa, por ejemplo, a Dios? Yo pensaría que todos querrían serlo. Bueno, ¿hay algún propósito para la vida humana? ¿Tiene la vida, después de todo, un significado real que quizá ustedes nunca hayan percibido? Ustedes necesitan saberlo y creo que tendrán una experiencia reveladora si leen este folleto, ¿por qué naciste? ¿Saben que hay una razón por la que la humanidad fue puesta en esta tierra? ¿Por qué naciste? Ahora hay otro folleto complementario que suena parecido, es totalmente diferente, y es, ¿qué quiere decir exactamente, nacer de nuevo? No estén tan seguros de que lo saben. La verdadera respuesta no solo es sorprendente, es asombrosa. Es la verdad más importante que ustedes podrían saber y está expuesta de forma tan llana, tan clara en este folleto que ustedes lo entenderán. Este folleto, ¿qué quiere decir exactamente, nacer de nuevo? Ahora está el de, ¿por qué naciste? El otro es sobre nacer de nuevo.
Estos folletos no tienen precio, amigos míos, y aún así, bueno, no tienen precio, no hay precio sobre ellos, pero están más allá del precio porque son gratuitos. Así que, hasta la próxima, adiós, amigos.